le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Oremos al Señor. Amado Dios, le agradecemos este tiempo de poder leer las Escrituras, de poder abrir su palabra. Queremos pedirle, Señor, queremos rogarle en esta hora que usted esté con nosotros, nos dirija en la exposición de su palabra y que pueda ser de provecho espiritual para todos los presentes, Señor. Habla a nuestros corazones con tu bendita palabra. Úsame, Señor, para tu gloria y para la exposición, Señor, del Evangelio. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Imaginemos un momento la situación, el contexto en el que nos encontramos. Jesús había muerto, eso fue algo triste para los discípulos. Los discípulos le habían negado, algunos de ellos, Pedro en este caso, otros le habían abandonado al Señor Jesucristo. Judas le había traicionado. Estos 11 discípulos que habían quedado le abandonaron, todos se fueron, lo dejaron solo. Solamente un par de mujeres acompañaron al Señor Jesucristo mientras Él estaba siendo crucificado, mientras Él estaba muriendo por nosotros en la cruz y por sus mismos discípulos. Y fue algo tan tremendo para estos discípulos del Señor. Ellos pensaron que Jesús iba inmediatamente a establecer su reino junto a ellos y no que iba a morir en una cruz. Jesús se lo había dicho una y otra vez, pero ellos no tenían el entendimiento para poder comprender todo lo que Jesús les había dicho. Entonces ellos habían quedado impresionados, choqueados, con mucho dolor en su corazón por la pérdida de su Salvador. No sé si tú has tenido la experiencia de perder a un ser querido, de perder a un ser cercano. Y ese dolor que queda en el corazón, ¿cierto? Quizás por mucho tiempo, uno cuando muere un ser querido, por ejemplo, sabes que yo tuve la pérdida de padre hace poco tiempo, es algo que duele profundamente y en el tiempo es un dolor que permanece, quizás cada vez menos, pero es algo que permanece en el tiempo y uno siempre está recordando, ¿cierto?, a sus seres amados, a sus seres queridos. Entonces es un dolor bastante grande. Imagínense, los discípulos estaban así, con ese dolor en su corazón de que su Señor, de que su Maestro, el que le había enseñado todo lo que ellos habían aprendido, había muerto. Y ahora no sabían qué es lo que tenían que hacer. Tenían una fe débil, como la nuestra. Entonces necesitaban ser animados, necesitaban ser confortados los discípulos. ¿Alguna vez en esos momentos de dolor, de tristeza, de problemas, alguien ha estado ahí contigo, te ha consolado, te ha ayudado y eso ha sido de aliento a tu corazón? Bueno, los discípulos necesitaban eso, alguien que los alentara, pero no cualquier persona, sino el mismo Señor Jesucristo. Y Él es el que viene al encuentro a alentar los corazones de sus discípulos. Él se viene a aparecer a sus discípulos para confirmar esa fe débil que ellos tenían. Nosotros también tenemos una fe débil y muchas veces necesitamos que el Señor confirme eso en nuestro corazón, que afirme nuestro corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sido animados por el Señor en momentos de dificultad? ¿Cuántas veces en momentos ¿cierto?, de problemas, de desánimos, de situaciones difíciles de la vida, el Señor ha estado ahí confortando nuestro corazón? El apóstol Pablo, en el libro de Timoteo, cuando él estaba a punto de morir, ya en momentos difíciles, en una cárcel, encerrado por el Evangelio, dice: todos me han abandonado, ninguno estuvo conmigo de los discípulos, pero el Señor, dice él, estuvo conmigo. Él estuvo ahí, Él consoló mi corazón, Él me ayudó. Hay momentos en la vida, ¿cierto?, donde sufrimos, donde pasamos dificultades espirituales y necesitamos ese consuelo que viene del Señor. Y si tú llevas un buen tiempo en el Señor, en las cosas de Dios, podrás decir que en muchas ocasiones el Señor ha consolado tu corazón. El Señor te ha ayudado en los momentos de dificultad. Él en muchas ocasiones ha hablado directo a nuestro corazón, nos ha llamado por nuestro nombre. Recuerda la semana pasada como Él llamó a María, cuando ella no le reconocía, cuando ella estaba sufriendo, cuando ella estaba llorando por la muerte de su Salvador.
y lo confundió con el hortelano a Jesús, y Jesús le dijo María. Y cuando Jesús la llama por su nombre, ella lo reconoce y ella recibe el consuelo que su corazón necesita. Déjame decirte, amigo, hermano, que solamente Dios puede consolar a un corazón desconsolado. Dios puede dar esa paz, ese gozo, ese regocijo, ese amor que nadie, que ningún hombre en este mundo puede dar, que ni las cosas de este mundo nos pueden regalar. Solamente Dios puede dar esa paz al corazón. Solamente Dios puede dar ese consuelo que todos nosotros necesitamos. Por eso que los hombres en el pasado decían que el corazón del hombre tiene la forma de Dios. Pero el hombre, como genera muchos ídolos, quiere alcanzar esa llenura de su alma, de su corazón, quiere llenar esos vacíos con otras cosas, alcanzando las cosas de este mundo, alcanzando una posición, algunos alcanzando fama, otros alcanzando dinero, otros las cosas de este mundo, otros personas. Quieren seguir y llenar su vacío con otras personas. Pero la Escritura nos dice que solo Dios puede llenar esos vacíos del corazón. Nada nos puede satisfacer en este mundo más que Dios. El hombre solamente puede hallar su satisfacción plena en Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados por el Creador para servirle, para buscarle y para adorarle. Es como si tú tomas un artefacto, no sé, usas una lavadora y la quieres usar como estufa en la casa. Es imposible, no va a cumplir la función para la cual fue creada ese artefacto. Es un artefacto creado para lavar ropa, no para calefaccionar tu casa. Por lo tanto, si tú lo pones para esa función, no la vas a cumplir. El hombre no va a ser feliz, no va a encontrar la dicha plena, si no es honrando y sirviendo a Dios, porque para eso nos creamos. Entonces Dios es el único que puede llenar nuestros corazones. ¿Y qué pasó? Los discípulos estaban desconsolados. Los discípulos se encontraban en la situación en que nosotros muchas veces nos encontramos, desconsolados en la vida, desesperanzados, desanimados, sin saber qué hacer. Porque tenemos una fe que es débil, y esa fe débil a veces nos lleva a confusiones, nos lleva a no confiar todo lo que nosotros necesitamos en Dios. Los discípulos tenían fe, por supuesto, confiaban en Dios, sí, pero en el momento difícil de su vida lo que hicieron fue abandonarle, lo que hicieron fue dejarle. Y nuestro corazón es tendiente a eso, no a acercarnos más a Dios, sino por el pecado que por nosotros somos tendientes a alejarnos más de Dios. Y es por eso que Cristo resucitó. Y es por eso que Cristo mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. En este glorioso primer día de la semana, en este glorioso día cuando el Señor resucitó después de haber vencido la muerte, después de haber pagado el precio de nuestra maldad en la cruz del Calvario, Él venció al sepulcro y Él consuma su obra de redención para darnos a nosotros, hermanos, una esperanza indestructible. Una esperanza que no perece. Una esperanza la cual albergamos en nuestro corazón de que nosotros tenemos vida al lado de Cristo, una vida eterna. ¿Por qué tenemos esa vida eterna al lado de Él? Porque Él resucitó de entre los muertos. Él nos aseguró esa esperanza. La esperanza más grande del cristianismo es que Cristo ha resucitado. Porque si Él no hubiera resucitado, entonces en vano estaríamos reunidos hoy día aquí. No tendría sentido esta reunión. A menos que fuera para tranquilizar nuestras conciencias. Pero no estamos aquí para tranquilizar nuestras conciencias. Para decir, a ver, necesito acercarme un poquito más a Dios. Estamos aquí por el propósito de que Cristo resucitó entre los muertos. Y Él nos aseguró de que el cristianismo, de que la fe en Él es una fe real, es una fe basada en las evidencias de que Él resucitó. Y de que creemos que todo lo que Él dijo en su palabra es lo cierto, es lo verdadero. Y es una esperanza que no se marchita. Porque esperamos que ese Rey nuestro que resucitó un día regrese por nosotros. Un día regrese a buscar a su pueblo. Entonces, en medio de esta desesperanza, los discípulos no entendían estas verdades que nosotros hoy entendemos.
Entonces, en medio de esto, Cristo resucita de entre los muertos, se aparece personalmente, lo vimos la semana pasada, la primera persona que era una mujer, María Magdalena, esta mujer de Magdala, ¿cierto?, llamada María, que Jesús se le aparece dándole un premio, por así decirlo, a su fe, a su cercanía a Él, a que había permanecido aún en los momentos más difíciles al lado del Señor. Entonces, Jesús se aparece a ella, pero ahora también se va a aparecer a un grupo de sus discípulos. No todos, estaban muchos más de solamente los 12, pero ya sabemos que Judas la había traicionado, ya no estaba, y se encontraban 10 de ellos porque Tomás no estaba. La próxima semana veremos a Tomás y su incredulidad en el texto siguiente, pero estaban 10 de los discípulos que estaban ahí con una mezcla de vergüenza por lo que habían hecho. Sentían vergüenza los discípulos, sí, porque habían abandonado al Señor. Ellos habían prometido fidelidad a Dios, pero lo habían abandonado. Tenían angustia, sí, por supuesto que había angustia en su corazón, porque no sabían qué hacer, qué hacemos ahora. Seguían reunidos porque su fe les llevaba a estar reunidos, pero no sabían qué hacer, estaban angustiados, había muerto su Señor, su Maestro, el que les enseñaba, el que les decía qué tenían que hacer. Había tristeza en su corazón por esa muerte, pero también había cobardía. Ellos no salían de ahí porque tenían miedo de los judíos. Pensaban que podían hasta ese momento tener el mismo destino que Jesús, que podían ser crucificados, muertos también. Entonces ese temor que los embargaba, imagínense la angustia, la tristeza, nos mantenía encerrados ahí en ese lugar donde ellos se encontraban. Pero no ignoraban ellos que iba a acontecer algo glorioso a continuación, algo tremendo que demostraría una vez más la misericordia y la bondad del Señor. Hermanos, porque Dios siempre ha sido misericordioso y bondadoso con sus hijos, con sus discípulos, y lo sigue siendo con nosotros. Él es bondadoso al tenernos con vida y salud. Él es bondadoso al nosotros abrir nuestros ojos esta mañana y poder disfrutar de su bondad, disfrutar de la creación, disfrutar de la vida. Él es bueno. Y Él mismo ahora se aparecería frente a sus discípulos para confirmar la fe de ellos. Para decirles, dejen toda esa tristeza, quitar todo ese miedo de lado, toda esa intranquilidad que ellos tenían y poner paz en sus corazones. Hermanos, es válido que nosotros tengamos temores, a veces estemos intranquilos con situaciones de la vida, estemos angustiados, que seamos cobardes. Sí, eso es natural en corazones como los nuestros, que son inestables, que son pecaminosos, que nuestra fe es frágil muchas veces. El problema es cuando eso nos controla, sabiendo las verdades que nosotros sabemos. El miedo, la angustia no pueden controlar al cristiano, no pueden ser lo natural en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. Sufrimos en este mundo, sí. Perdemos seres queridos en este mundo, sí. Tenemos problemas en este mundo, sí. Es una realidad que nosotros enfrentamos, pero la enfrentamos con una esperanza que es segura, una esperanza que traspasa cualquier cosa en este mundo, cualquier dolor, que es mayor, es más grande que cualquier dolor, que cualquier angustia que nosotros podamos tener. Y esa verdad es que Cristo ha resucitado y que Cristo nos asegura una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que un día todo dolor, toda angustia, toda intranquilidad, todo pecado, todo problema se terminará en este mundo, quedará aquí. Y estaremos eternamente con Él en un lugar donde no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más problemas, no habrá más muerte, sino que la gloria de Dios lo iluminará todo. Y eso la Biblia le llama la esperanza bienaventurada del cristiano. Y con eso nosotros constantemente debemos consolar nuestros corazones. Es por eso que siempre decimos que debemos constantemente predicarnos el Evangelio, sobre todo en esos momentos difíciles de la vida. Los cristianos, de hecho en Tesalonicenses, cuando habla de la muerte, incluso, Pablo dice a los tesalonicenses que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿No se debemos entristecer? Sí, por supuesto, duele la partida de un ser amado, de un ser querido, pero nosotros no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza, porque hay una esperanza para nosotros. Si Cristo resucitó, entonces nosotros resucitaremos con Él. La angustia no puede consumir nuestros corazones, porque el Señor mismo confirma
anima, conforta nuestros corazones con su palabra. Entonces debemos llenarnos de las promesas de Dios, llenar nuestro corazón de la esperanza que la Escritura y el Evangelio nos dan. Entonces, hermanos, estos discípulos estaban en esa situación, pero iban a presenciar algo hermoso, algo glorioso. Jesús iba a confirmar su fe. Y miren lo que puede hacer Jesús en el corazón. Iba a confirmar su fe, iba a animar sus corazones, y en ese momento que Él iba a darles consuelo, iba a capacitarlos para eso, y también les iba a dar una misión. Y a tal punto fue esta transformación que Jesús hizo en ellos, que nosotros vemos en el libro de los Hechos a unos apóstoles totalmente transformados. ¿No parecen estos apóstoles que nosotros hemos visto en el Evangelio de Juan? ¿No parecen estos discípulos, no? Vemos a hombres totalmente valientes, vemos a hombres totalmente capacitados, vemos a hombres dispuestos a morir por la causa de Cristo, que ya no le iban a abandonar. ¿Por qué? Porque ellos vieron la resurrección y se aferraron a esa esperanza. Lo que nos decía Jesús, decía que es real. Lo que nos dice nuestro Maestro es lo cierto y nos ha dado evidencia de que Él es Dios. Nos ha dado evidencia de que Él es la salvación. Por lo tanto, ahora esa confirmación les llevó a estar dispuestos a dar su vida por Cristo. Entonces, hermanos, tenemos evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Por eso le decía que nuestra fe no se basa en el misticismo como en otras religiones, en mentiras. Nuestra fe es real porque Cristo resucitó. Y dice la Biblia, ¿cuál es la evidencia? Se presentó a más de 500 hermanos a la vez. 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y fueron testigos a tal punto que imagínense, nosotros vemos discípulos cobardes, discípulos incrédulos, pero después de que vieron a Jesús, ellos confirmaron su fe. Dijeron, es verdad esto que Él nos enseñó. Y estuvieron dispuestos ahora a dar sus vidas por ellos. Eso no es prueba de la veracidad de la resurrección de Cristo. ¿Cómo estos hombres, después de haber sido de esa forma, fueron transformados a tal punto que estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿Quién daría su vida por algo que es una mentira? O estaban locos, o vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto transformó la vida de ellos. Así como el conocer a Cristo ha transformado la vida de nosotros. Yo pensaba esta semana, estaba con la tentación, pero lo voy a tomar después quizás del Evangelio de Juan, cuando terminemos unas semanas más. Pensaba en la historia de la mujer del flujo de sangre. Me encanta esa historia. Me encanta porque dice que esta mujer padecía mucho, sufría mucho de hace muchos años, 12 años con esta terrible enfermedad. Dice entre los evangelios, si usted los suma, dice que antes le iba peor. O sea, mientras pasaba el tiempo le iba peor. Todo lo había malgastado, había asistido a muchos médicos, había buscado sanidad en muchos lugares. O sea, donde le decían aquí hay esperanza, bueno, ella iba para tratar de poder sanar su problema. Había desprecio social por esta enfermedad, era menospreciada en la sociedad. O sea, iba de mal en peor durante 12 años, una terrible condición. Escuchaba de esperanza de algo, de algún médico, de alguien que podía sanarla y ahí estaba, pero no encontraba solución. Pero lo que me impacta del texto que dice, hasta que oyó hablar de Jesús. Hasta que oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, ella vio una luz de esperanza para su problema. Primeramente lo vio como una esperanza más, pero cuando se encontró con Jesús y vio su gloria, ella tuvo una fe tan grande que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto se le salva. Si tan solo tocar a este Dios, a este Salvador, yo voy a ser sano. Y fue y tocó a Jesús en medio de la multitud. Bueno, y Jesús saca a la multitud porque sabía lo que estaba aconteciendo, conocía el corazón de ella, y para que ella pueda dar testimonio de su fe, la deja en evidencia. Y ella pudo dar testimonio de su fe. Hermanos, cuando una persona oye hablar de Jesús, conoce a ese Jesús, conoce la maravilla de Cristo,
y puede ver su gloria. Y el Señor saca la venda de sus ojos para que puedas ver la gloria de Dios. Cosas maravillosas pasan. Hay una transformación en las vidas. Nosotros hemos sido transformados, los discípulos fueron transformados. Porque el conocer a Cristo resulta en un cambio de vida. Así como María Magdalena, después de haber tenido 7 demonios, fue transformada para ser una sierva del Señor. Así como los discípulos de aquí fueron transformados, el Cristo resucitado también puede presentarse a tu vida hoy porque Él vive. Porque Él vive y Él quiere manifestarse a tu vida. Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú le veas, Él quiere que tu vida también pueda ser transformada. Entonces, los discípulos fueron restaurados en esa relación que tenían con Cristo. Se sentían heridos, se sentían dolidos por lo que habían hecho, se sentían culpables quizás, porque dice la Escritura que en la cruz le habían dejado. Pero ahora Cristo viene en búsqueda de ellos. Hermanos, estos jóvenes, porque eran muy jóvenes los discípulos en este entonces, le habían dejado, le habían negado, le habían traicionado, habían sido torpes para creer, tardos para creer. No habían recibido todo lo que Jesús les había enseñado. Pero sí lo que debemos destacar es que ellos, a pesar de esa fe frágil, estaban congregados. Había algo en sus corazones que le llevaba a seguir congregados, a seguir juntos. ¿No te ha pasado eso? Que a veces en los momentos de dudas espirituales, de desánimo en tu corazón, tú estás mal espiritualmente, pero tú sabes que tienes que estar congregado. Tú sabes que tienes que escuchar la palabra. Que eso en algún punto, de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz de Jesús, va a cambiar tu corazón. Va a volver a derretir tu alma. Va a volver a quebrantar tu corazón con su palabra. Entonces, aunque tenían miedo de lo que estaba aconteciendo, miedo del peligro que estaban viviendo los discípulos, sabían que tenían que estar juntos. Sabían que algo podía pasar en el fondo de su corazón. Sabía que Dios podía hacer algo y que necesitaban esas respuestas que Dios solamente les podía dar. Tomás no estaba. Tomás había perdido la bendición por estar disperso, por estar separado de sus discípulos. Vemos después, más adelante, la incredulidad de este hombre llamado Tomás. Pero Jesús también luego se le presenta a él para que él pueda ser un creyente y no un incrédulo. Entonces Jesús se pone en medio de los discípulos de una forma sobrenatural. No sabemos exactamente cómo llegó a ellos a través de las paredes, pero Jesús se presenta a ellos demostrando su poder. Y esto es una muestra de la misericordia de Dios, porque a pesar de que ellos le habían negado, a pesar de que ellos habían sido infieles como discípulos, Jesús se les presenta nuevamente. Hermanos, en medio de nuestra infidelidad a Dios, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestros problemas espirituales, Dios se sigue presentando a nosotros. Dios sigue dándonos oportunidades de arrepentimiento, porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno. Dios tiene oportunidades para nosotros. Si hoy día estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es porque el Señor mismo nos da la oportunidad de escuchar su voz, nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo, de restaurar la comunión con Él si es que está caída, así como la de los discípulos estaba caída. Si tu comunión con Dios está caída, si no estás en una plena comunión con Él, bueno hermano, es oportunidad para que tú puedas restaurar tu relación con Él. Por eso que el Señor invita y dice en Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el libro de Santiago también que nos debemos acercar a Dios y Él se acercará a nosotros. Isaías también dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío, el hombre malo, sus caminos, el inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ninguno de estos discípulos, ninguno de los presentes, que quizás eran muchos, no solamente los 10 que estaban más cercanos a Jesús, sino muchos otros discípulos que estaban ahí reunidos, eran dignos de la misericordia de Dios. Ninguno era digno de que Jesús se presentara a ellos. Pero Cristo, por su misericordia, por el amor que tenía hacia ellos, Él se presenta delante de sus discípulos.
Hermanos, así también nosotros no somos dignos de que Jesús se presente a nosotros. No somos dignos de conocerle, no somos dignos de recibir su amor, pero lo recibimos solamente por su gran misericordia. No somos dignos de absolutamente nada, pero Él se presenta a nosotros. Recuerden que nosotros no podríamos conocerle a Él si Él no hubiera abierto nuestros ojos. El que fue abandonado vino y se acercó a los discípulos. Nosotros cuando alguien, un amigo cercano, ¿cierto?, nos falla, o una persona cercana se aleja de nosotros, bueno, decimos, si se fue, que Él vuelva. Que Él vuelva solito, ¿cierto?, nuestro orgullo. Pero a Jesús lo traicionaron y fue Él el que fue al encuentro de los suyos. Siempre es Dios quien viene a nuestro encuentro. Nunca somos nosotros los que le buscamos. Y cuando nosotros sentimos que somos nosotros los que le buscamos, es porque Dios puso ese deseo en nosotros, porque Él nos buscó, Él abrió nuestro corazón, Él tocó algo en nuestro corazón con su palabra, Él penetró en lo profundo de nuestro ser y Él sacó la venda de nuestros ojos para que pudiéramos ver la luz del Evangelio. Es por eso, hermanos, que lo hemos dicho una y otra vez en varios sermones del Evangelio de Juan, que no hay lugar para el orgullo en el Evangelio. No hay orgullo que pueda sostenerse en pie en medio de la gran humildad y la gran misericordia de nuestro Dios. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Nuestro corazón es tan rebelde. Nosotros como seres humanos somos tan orgullosos y nos creemos merecedores de muchas cosas. Pero el corazón de Cristo fue manso, el corazón de Cristo fue humilde. Y el nuestro también debe ser humilde. No hay lugar para el orgullo en el Evangelio, porque nada es por merecimiento. Nada es porque tú lo hayas logrado, nada es porque tú lo hayas hecho. Todo es por la misericordia y la gran misericordia de Dios. Entonces, hermanos, Cristo aparece ahí para consolarnos. Cristo aparece ahí a los discípulos para alegrar su corazón desanimado, para confirmar su fe y para también darles una misión. Viene a levantarles la cabeza. Más adelante vamos a ver cuando Jesús levanta a Pedro. Pedro había permanecido después de su negación. Recuerden que él le negó 3 veces. Cristo se le aparece a Pedro personalmente, ya no en el grupo, ya no hablándole a todos ahí los reunidos, quizás más de 100 hermanos, sino a Pedro específicamente, para decirle: Pedro, levántate. Pedro, ya basta de estar en esa condición. Pedro, ya no sigas culpándote por ese pecado, porque ya se había arrepentido. Yo vengo a levantar tu cabeza. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Ven, levántate. Hay ovejas que hay que pastorear. Y Dios le da esa misión personalmente a Pedro, una misión muy importante, de ser uno de los caudillos, de los líderes dentro de los apóstoles. Entonces, hermanos, Cristo levanta la cabeza y restaura la relación con ellos, esa relación que estaba caída, que los discípulos pensaban que le habían traicionado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser levantados cuando caemos? Bueno, toma las palabras del Señor, la misma que le dio a sus discípulos, y alienta tu corazón. Porque, hermanos, no podemos estar desmayados espiritualmente, no podemos estar en el piso, necesitamos estar animados. Que el Señor vuelva a resplandecer en nuestro rostro. A veces nos vemos como cristianos apagados. Pareciera que tuviéramos más problemas que las personas que no tienen a Cristo, más tristeza que las personas que no tienen a Cristo. Eso no puede ser la vida del cristiano. Lo que debe caracterizar al cristiano es el contentamiento, es el gozo, es el regocijados, como dijo Pablo, en el Señor. Regocijados en el Señor siempre. Y Pablo, cuando habla del gozo en el libro de Filipenses, está hablando de la cárcel, hermanos. ¿Cómo él podía hallar el gozo estando en la cárcel? Porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias que me rodean. El gozo tiene que ver con mi deseo de Cristo, con que Cristo llene todos los vacíos de mi corazón. Entonces aquí el Señor mismo vino a ellos para calmar esa hambre, esa sed espiritual, esos problemas del alma que tenían los discípulos. ¿Y qué les dice, hermanos, cuando se presenta a ellos? Mire, leamos el verso 19 nuevamente. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y ahora ellos podían sentir paz en el corazón. ¿Recuerdan cuando Cristo dice ahí en el Evangelio, mi paz os dejo, la paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el libro de Filipenses también lo dice, que cuando tenemos dificultades, ansiedad en nuestra vida, la podemos poner a los pies de Cristo, porque Él pondrá esa paz. El resultado será la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Cristo le dice a sus discípulos, paz a vosotros, eso llena sus corazones y pueden sentir esa paz del Señor. Y esa paz que Cristo mismo ganó en la cruz del Calvario. Porque Él sufrió nuestro dolor, hermanos, para que nosotros tuviésemos paz. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Él podía decir con toda autoridad, paz a vosotros, porque Él la había ganado en la cruz para ellos, para sus discípulos. Bueno, ¿te sientes intranquilo a veces en tu vida? ¿Te sientes con tristeza, con amargura, con problemas ahí en tu corazón? Amigo, hermano, bueno, Cristo dice, paz a vosotros. El creyente goza de la paz de Jesucristo y debe recordar estas verdades, de que Cristo pagó por tus dolores. Y miren lo que dice el verso 20, eso cambió. Si usted lee el relato de Lucas, yo les invito después en casa a leer el relato de Lucas, se van a dar cuenta que los detalles son mucho mayores de lo que acontece aquí. Y dice que al principio dudaban los discípulos de lo que estaba diciendo Jesús. Aquí lo cuenta más rápido. Por eso Jesús le dice, mira, en el costado toque, aquí vean y no sean incrédulos. Usted lo puede ver en Lucas, pero mire lo que causó esta presentación de Cristo y estas palabras de Cristo, paz a vosotros. Verso 20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, hombres llenos de tristeza, hombres llenos de dolor, de culpa, pasan ahora a tener paz en su corazón y a regocijarse, a sentir gozo, dicha de ver nuevamente al Señor. Porque eso es lo que pasa en los corazones atribulados cuando ven a Cristo. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, y podemos hablar de muchos casos en la Biblia, se me vienen a la mente muchísimos casos, como esta mujer que oyó hablar de Jesús y después quedó sana de su azote, y ahora ella podía sentirse libre, podía sentirse gozosa. El endemoniado gadareno, después de hacerse llagas, de vivir en los cementerios, en los sepulcros, después que Jesús saca el demonio que tenía, dice la Escritura, él estaba sentado y en su juicio cabal, y ya sabe. El etíope eunuco, cuando Felipe le predica el Evangelio, después de ir sentado ahí en el carro, volviendo de Jerusalén, lleno de dudas, lleno de cosas que no entendía en su mente, él venía leyendo la Biblia y no la entendía, y entonces Felipe se la explica. Cuando él le dice, ¿entienden lo que lee? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Entonces Felipe le predica el Evangelio, el hombre entiende el Evangelio porque Dios se le revela, ¿cierto? Es bautizado ese mismo día, y luego dice la Biblia, y siguió gozoso su camino. Hubo un cambio, porque eso es lo que hace Cristo. O sea, si tu corazón, hermano mío, no está lleno de gozo por la obra que Cristo ha hecho en tu corazón, en tu vida, entonces hay un problema. O no has sido transformado por el Evangelio, o has olvidado las verdades del Evangelio, o has olvidado el gozo que produce servir a Cristo. Cuando Jesús sana a este hombre endemoniado, el hombre quería seguir a Jesús, lo único que quería era estar con él, pero Jesús le dice, no, tranquilo, ve, anda, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La mujer samaritana, después de haber sido confrontada con su pecado y haber conocido al Señor, ella lo único que quería era contarle a otros lo que Jesús había hecho con ella.
Y va donde su gente en Samaria le cuenta y vienen a escuchar las palabras de Jesús después que había transformado a esta mujer. Hermanos, el Señor transforma las vidas. Mire el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, alguien que encarcelaba a los cristianos, pero ahora ¿qué estaba haciendo? Predicando al Dios al cual perseguía. Eso es lo que hace el Señor, esa es la transformación que hace en los corazones. Es por eso que es tan importante el Evangelio. Es por eso que el Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Evangelio es el único que puede transformar las vidas. Hermanos, las soluciones de este país, las soluciones de este mundo no son económicas, las soluciones de este mundo no son políticas, las soluciones de este mundo es el Evangelio que transforma los corazones. No hay otra solución. Nunca pongas a un gobernante como el Mesías, como este sí nos va a salvar, ni por muy conservador que sea, porque no hay nadie que pueda salvar y transformar el corazón del hombre como Jesucristo. Él es nuestro Mesías. La iglesia siempre ha confesado que Jesucristo es el Rey. Cristo es el Rey. Y ese es nuestro mensaje político. Cristo es el que reina. Todos los demás son reyes humanos. Cristo es el verdadero Rey. Y un día Él va a venir a establecer su reino completamente. Entonces, hermanos, este texto nos muestra cuánta paciencia y compasión tiene nuestro Señor con sus discípulos. Cuánto Él comprende nuestras luchas. Tú a veces puedes decir, no es que nadie me comprende, no es que nadie ha vivido lo que yo he vivido, y quizás sí, pero Cristo sí lo sabe. Cristo sí te comprende. Cristo sí siente compasión. Me gusta el texto en Mateo cuando Cristo dice en el Sermón del Monte: si un padre le pide a un hijo pan, ¿acaso le dará una serpiente? Si le pide carne, ¿le dará una serpiente? ¿O si le pide pan, le dará una piedra? Ningún padre, dice Jesús. Entonces está diciendo retóricamente, o sea, ningún padre haría eso. Ningún padre le daría un pan en vez de una piedra a su hijo, una serpiente en vez de carne. Y luego dice: y si vosotros, siendo malos, si ustedes los hombres tienen un corazón pecaminoso, eso está diciendo, pueden dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto más el Padre celestial, el perfecto Padre, el mejor de los padres, el Padre de padres, puede dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánta compasión, hermano, tiene el Señor con nosotros? Y a veces lo olvidamos. Amigo mío, cuánta misericordia y bondad ha tenido Dios contigo al darte vida, al darte la oportunidad de escuchar el Evangelio. Los discípulos habían recibido la bondad de Dios al que Él se presente después de haberle negado, de haberle despreciado, de haberle dejado. Cristo se les presenta y les da esperanza. Y les dice: pasa a vosotros. Les dice, en otras palabras, no se preocupen por su pecado, no se preocupen más por ello, porque yo morí por ese pecado, yo pagué el precio de sus pecados en la cruz, y ahora pueden sentir paz, y ahora pueden volver a regocijarse, no están más desconsolados, no estén más tristes. Yo les doy esa paz que solamente Cristo puede dar. Amigos, hermanos míos, nuevamente lo repito, hay cosas que no se compran con dinero. Hay cosas que no se compran por cosas de este mundo. Y debes trabajar por ellas. Y debes alcanzarlas porque son espirituales. Y solamente Dios las puede dar. El amor no se compra con dinero. Si tú tienes una familia y tú puedes llegar a tu casa y abrazar a tus hijos y a tu esposa y sentir amor y disfrutar tiempo juntos y regocijarte, hermano, eso es algo que solamente Dios puede dar. Y es una bendición. Y debes conservarlo y debes trabajar por ello. Si tú tienes hijos sanos, saludables, creciendo saludablemente, eso es una bendición de Dios. Si tienes un trabajo y te alcanza con ese trabajo para proveer a tu hogar, eso es una bendición de Dios. Si tú puedes sentarte en tu sillón en las tardes después de un día quizás agotador de trabajo, o después de un día normal, sentarte y respirar y sentir paz en tu corazón, eso es una bendición de Dios. Gracias de Dios. Porque hay personas que no tienen eso. Hay personas que, teniendo muchos ceros en su cuenta bancaria, han tomado un arma y se han disparado. Porque no sienten esa paz de sus corazones. Porque esas cosas no se compran.
son gracias de Dios. Son gracias de Dios. A veces olvidamos esas misericordias de Dios en nuestra vida, en las cosas más simples, en las cosas más básicas. Por eso dice la Escritura en Proverbios: mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que donde hay un buey engordado, pero hay odio. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llenas de provisiones. Entonces Cristo ha sido bueno con nosotros. Pero lo más maravilloso que nos ha dado, si tú dices, no, yo tengo problemas, yo tengo dificultades a pesar de ser cristiano, ha sido difícil mi vida. Bueno, la más fuerte esperanza que tú tienes es Cristo mismo. Que un día esas cosas se van a acabar. No podemos asegurarte que no vas a tener problemas en Cristo, pero sí podemos asegurarte que un día se acabará, que un día terminará, que un día dejarás de luchar y podrás estar con el Señor disfrutando de Él para siempre. Disfrutando de su gloria, de lo glorioso que Él es. Eso es una esperanza tremenda. Que esta vida es corta, que esta vida es breve. Yo no sé dónde lo decía unos días atrás, quizás aquí el jueves, pero esta vida pasa rápido. Creo que sí el jueves. Esta vida pasa rápido, hermanos. No te vas a dar cuenta, vas a tener, bueno, hay hermanos ya adultos mayores. Quizás pueden decir, se me pasó rápido la vida, pero los que son más jóvenes vamos a decir un día, oye, yo tengo 70 años, que Dios me permite tener 70 años. Tengo 60 años, ya no tengo la fuerza de antes. A veces ya uno llegando a los 40, siento empieza a bromear, ya llegan los achaques. Pero, hermanos, las fuerzas se acaban. Los años pasan, la vida se agota. El tiempo que perdiste ya lo perdiste, no lo puedes recuperar. ¿Pero qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo vas a ocupar tu vida, tu tiempo? Las cosas que el Señor te ha dado. Esta vida se pasa, pero luego de esta vida hay una vida eterna. Por eso Cristo dijo, no trabajen. A esos seguidores falsos, a esa multitud que le seguía, que realmente no quería a Cristo, quería las cosas, Jesús le dijo, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hacer tesoro en los cielos, dijo Jesús, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. No se hagan tesoros en esta tierra. Hermanos, vivan esta vida, disfruten como dijo Salomón, disfruten de todo en esta vida, siempre con Dios delante. Disfruten positivamente, sabiendo que Dios los está mirando, no de las cosas pecaminosas. Disfruten de la vida, el cristiano debe disfrutar de la vida, porque Dios hizo todas las cosas y nos dio las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero sabiendo que nos juzgará Dios, sabiendo que Dios está enfrente y nos está mirando. Disfrutemos de las cosas, pero no pongamos nuestros ojos en las cosas. No pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. No hagamos nuestro cielo aquí en la tierra, porque el cielo no está aquí. El cielo está allá, y nuestra ciudadanía no está aquí, está allá, de la cual esperamos, dice a nuestro Salvador. ¿Esperas tú a tu Salvador? ¿Tienes puesta la mirada allá en lo eterno? Porque los discípulos, después de haber, Señor, regalado gozo en su corazón, de haber restaurado su vida, de haberle quitado esa ansiedad, de haberle quitado esa tristeza que ellos sentían, Cristo les da paz, les da regocijo, dice, se regocijaron viendo al Señor, y luego Cristo les da una misión ahora. Y es la misión que nosotros tenemos. No es que nos restaura y ahora hagan lo que quieran. No, hay una misión que nosotros tenemos que cumplir. Verso 21 al 23 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Les aseguró esa paz que ellos iban a tener. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces Cristo les da una misión, pero hermanos, Cristo los capacita para esa misión. Por eso les da el Espíritu Santo. Es como cuando dice en otro texto, en otro evangelio, no recuerdo si es Lucas, creo que es Lucas o Mateo, dice, y les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender. Eso mismo está pasando aquí. Cristo les da el Espíritu Santo, o sea, les da el entendimiento para que ahora ellos comprendan todo lo que antes no comprendían, todo lo que les era difícil de entender, ahora ellos lo entendían y entendían la palabra de Cristo, y ahora podían ver a Cristo resucitado y decir, verdaderamente Él es Dios, verdaderamente Él es el Señor al cual debemos creer y servir, y debemos cumplir la misión que Él nos da.
Ellos recibieron al Espíritu Santo, recibieron ese entendimiento que necesitaban para poder comprender las verdades de Dios. Cristo los capacitó para esta misión, y así como el Padre me envió a mí aquí a la tierra, ahora yo los envío a ustedes a predicar el Evangelio. Ahora yo los envío a ustedes a hacer la labor que tienen que hacer, a que este reino que yo inauguré ahora con mi venida, ustedes lo expandan hasta que yo venga y consume ese reino y establezcamos el reino completamente. Y este versículo 23 no significa que nosotros tenemos el poder para perdonar pecados, que tú puedes ir a decir a la gente como el Papa, ¿cierto? Yo te perdono pecados. No. Lo que da a entender ese texto es lo que se llama, en la teología, las llaves del reino. O sea, lo que Dios le ha dado a la iglesia a través de los apóstoles, las llaves del reino. O sea, la iglesia, en base al testimonio, en base a la predicación del Evangelio, en base al hacer discípulos, ve el testimonio de las personas que se unen a la iglesia y los reconoce como creyentes. La iglesia tiene la autoridad, ¿cierto?, para reconocer y incluir a personas que dicen ser creyentes pero no son. A eso se está refiriendo, a las llaves, al poder que tiene la iglesia para reconocer a los verdaderos cristianos. Entonces, hermanos, vimos tres cosas muy importantes. Vimos la restauración que Jesús hace hacia sus discípulos heridos y la paz que Él les da, la transformación de vida porque les da regocijo y la misión y capacitación que Cristo les da para esta misión a sus discípulos. Y todo eso lo hace por misericordia de Dios. Hermanos, es tan maravilloso conocer a Cristo, es tan maravilloso servir a Cristo, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Él lo hizo todo. No solamente Él murió por nosotros, Él vino a nuestro encuentro, cambió nuestro corazón. No solamente cambió nuestro corazón, sino que nos capacitó para hacer todo lo que Él nos manda. O sea, todo lo bueno que hay, como decía el hermano Ariel en la frase, todo lo que bueno que pueda haber en nosotros o que podamos hacer es Cristo. Es Cristo. Porque Él mora en nosotros. Ese Espíritu Santo vive en nosotros. Él sopló en nosotros el Espíritu Santo para que seamos capacitados y poder hacer la obra. Fuimos ordenados para una gran comisión. Y esa comisión tiene que ver con predicar el Evangelio. Es un privilegio, es la misión de la iglesia, es la meta de la iglesia. Predicar la palabra de Dios, compartir el Evangelio, hacer lo que yo estoy haciendo ahora y nosotros seguir en la semana propagándolo y hablándolo con otros también. Me gusta cuando veo rostros nuevos y invitan gente a la iglesia, porque mis hermanos están cumpliendo la gran comisión. Están invitando. Están predicando e invitando a escuchar el Evangelio. Porque Dios quiere mostrarse, revelarse a la gente sin Cristo. Dice la Biblia en Juan 3:16, hablando de este propósito de Cristo, de su muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo. De una manera que nosotros no podemos imaginar, con un amor que es incomprensible para nosotros, cómo Dios pudo amar a pecadores, cómo Dios pudo amar a nosotros que le dábamos la espalda, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo no puedo decir, no es que yo merecía el amor de Dios, ¿cómo Dios no me iba a amar a mí? No, hermano, yo no merecía el amor de Dios. Tú no lo merecías, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. De tanto nos amó que dio a su propio Hijo, lo entregó a su propio Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, tú y yo y cualquiera que venga a Él, todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere tu perdición, sino que tenga vida eterna, sino que puedas gozar de esa vida al lado de Cristo. Pero también el Juan 3:16, que ese es el texto que les leí, tiene más abajo Juan 3:36. Que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, si tú crees en ese Hijo que el Padre envió por amor, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere creer, el que rechaza el mensaje del Evangelio, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quieres tú que la ira de Dios esté sobre ti? Dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del enemigo. Dios puede mostrar su amor tan grande con sus hijos, por los que creen, pero con los que no creen puede mostrar su condenación y su ira. Es por eso necesario que tú creas. Es por eso que la Biblia nos llama y nos dice cómo descuidar esa salvación tan grande.
¿Cómo ser negligentes sabiendo que hemos tenido el glorioso privilegio, hermanos, de ser salvos, de conocerle? El glorioso privilegio de proclamar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Qué gran honor y responsabilidad hemos recibido. Velo como un honor de parte de Dios, que Dios te haya comisionado a ti para llevar su mensaje, su glorioso mensaje, el mensaje de esperanza. Es como si Dios te haya dado la cura para una enfermedad terrible. La tienes en tus manos, es el Evangelio, puede sanar el alma moribunda del ser humano. Compártelo. No te puedes quedar con esa medicina. Tienes que compartirlo, tienes que comunicarlo, porque es un mensaje de vida o muerte. No hay honor más alto para nosotros que ser embajadores de Cristo. No hay honor más alto para nosotros que ser proclamadores de este mensaje, de este Evangelio. No lo prediques como si fuera mentira. No lo prediques de manera dubitativa. ¿Por qué? Porque es un mensaje de verdad, de gran esperanza. Cristo resucitó, hermanos, y Él puede dar vida a las almas moribundas. El Señor nos ha mostrado su compasión. El Señor nos ha restaurado. El Señor nos ha dado perdón. El Señor nos ha mostrado su misericordia que se renueva cada mañana. Nos ha fortalecido, nos ha capacitado con el Espíritu Santo. Nos ha dado todo lo necesario para hacer lo que Él nos ordena. Y nos ha entregado una gloriosa misión, que es predicar el Evangelio, que es el más alto honor, la más elevada labor que nosotros podemos tener como seres humanos. ¿Cómo rechazar ser obrero de nuestra mies? ¿Cómo rechazar esta comisión que el Señor nos ha dado? ¿Cómo estar ociosos sabiendo que la mies es mucha y los obreros son pocos? El arado está ahí delante, tómalo y no mires atrás. Toma ese arado, no mires atrás, porque tú eres comisionado por Dios para una misión como hijo de Dios. Y si Dios no ha restaurado aún tu corazón, tú dices: yo vengo hoy herido, yo vengo hoy triste, yo vengo hoy avergonzado quizás por mi pecado, yo vengo hoy alejado de Dios. Bueno, hoy es el día donde tú puedes rendir tu vida a Cristo. Hoy es el día donde tú puedes conocer a este Señor capaz de transformar las vidas, capaz de transformar los corazones, capaz de llenar los vacíos de tu corazón. Cristo es el único que puede hacerlo. Créeme, es el único que puede hacerlo, porque en ningún otro hay salvación. Dice la Biblia: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No vas a encontrar la respuesta para tu vida espiritual si no es a través de Cristo. Debes acudir a Él en arrepentimiento y fe. Debes clamar desde lo profundo de tu corazón, desde la sinceridad de tu corazón, y decir: Señor, yo reconozco mi condición, yo reconozco que estoy alejado de ti, yo reconozco que no te he servido, que no te he honrado como tú mereces, pero yo hoy quiero entregarme a ti. Yo quiero que hoy me perdones, yo quiero hoy ser tu hijo, yo quiero hoy servirte, yo quiero hoy amarte. No tienes que decirlo con las palabras que yo estoy diciendo, dilo con la sinceridad de tu corazón, con tus palabras, porque la oración es la conversación con Dios, es la comunicación con Dios. Tú puedes orar con tus palabras y pedir al Señor que obre en tu vida. Y créeme, Dios va a hacer una obra, porque el que viene a Él no lo echa fuera. Él te va a abrazar con esos brazos de amor y vas a experimentar por primera vez el amor de Dios y la paz de Cristo como sus discípulos. Les dijo: paz a vosotros. Vuelve tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo, ríndete a Cristo, porque Él es el único que puede obrar poderosamente en tu vida y darte esa restauración que tú necesitas. Los discípulos estaban temerosos ahí, los discípulos estaban entristecidos, humillados ahí, pero Cristo los restauró, les dio paz y les dio gozo y les dio una misión. Ahora tenían un propósito para vivir. Antes nosotros sin Cristo no teníamos un propósito de vida, a veces no sabíamos por qué vivíamos o vivíamos por propósitos equivocados. Pero ahora con Cristo tenemos un propósito, una misión en este mundo. Nuestra vida está clara, nuestro destino está claro. No hay inseguridades en Dios, hay verdades absolutas y verdades que traen esperanza al corazón. Espero que estas verdades traigan esperanza a tu corazón y tú puedas rendir tu vida a Cristo. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Y
Ella siempre consuela nuestros corazones y nos alienta, Padre, porque podemos ver en el texto que Cristo alentó a sus discípulos. Cristo les dio un gozo, una paz que ellos no tenían en ese momento. Y también nos las dio a nosotros como sus hijos. Oh Padre, te rogamos, Señor, que tú confortes cada corazón aquí presente, tanto de mis hermanos como de aquellos que nos visitan quizás, Señor, por primera vez o por segunda vez. Que tú, Padre, obres poderosamente a través de tu poderosa palabra y puedas traerle, Señor, al arrepentimiento de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por esa compasión y misericordia que tienen con nosotros a pesar de que no lo merecemos. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos.